Que queremos predicar en esta mañana rápidamente y no es una serie, sino que es una prédica para solo hoy, y vamos a hablar de 5 anclas de verdad. Y vamos a ver y hablar acerca de estas 5 anclas y la importancia de tener estas anclas en nuestra vida. Y antes de que se me olvide, recuerda sacar tu Biblia, tu cuaderno para tomar notas y estar atento. ¿Y cuántos alguna vez han estado en un barco que tiene un ancla? Tal vez en un velero o no sé si ha sido un crucero o un barco grande. Usualmente esos barcos grandes tienen unas anclas bastante grandes. Las cadenas son gruesas, el ancla en sí es gigante, y de hecho cuando sueltan esa ancla y uno está tal vez al otro lado del barco, esa ancla se escucha cuando está cayendo y suena tu, 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 y suena durísimo y llega hasta el punto que tiene que llegar. Y la tarea principal de un ancla es hacer ¿qué? Estabilizar el barco, ¿cierto? Dejarlo quieto para que no se mueva hacia ningún lugar. Puede haber una tormenta impetuosa, puede haber un viento exagerado, puede haber olas gigantes, pero esa ancla va a causar que ese barco no se vaya hacia ningún lugar. Y cuando nosotros miramos nuestra vida, nosotros como cristianos necesitamos algunas anclas para mantener nuestra vida a salvo en medio de las tormentas que la vida nos trae. Y el diablo constantemente va a tratar de desacomodar tu barco, tal vez redireccionar tu barco con las tormentas de la vida para que nos desenfoquemos de lo que realmente importa. Y el diablo va a hacer miles de cosas, miles de oportunidades para que tu barco se desestabilice, para que se salga de su rumbo, para que tú no puedas cumplir aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Y en esta mañana yo quiero darte 5 anclas que creo y espero te ayuden y me ayuden a mí, nos ayuden a todos a anclar nuestra vida en estas verdades para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren cumplir su propósito en esta vida? Amén. Y estas anclas yo espero que te ayuden a hacer eso, a que a pesar de que vengan tormentas, porque las tormentas van a venir, los problemas van a venir, las circunstancias van a venir, pero estas anclas nos ayudarán a estar firmes en la palabra de Dios para que aun cuando venga esa tormenta, yo estoy quieto, cimentado en la roca firme que es Cristo, y no hay nada ni una tormenta que me pueda quitar del plan de Dios para mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que Hebreos capítulo 6 versículo 19, voy a comenzar ahí. Y después de este versículo vamos a ver un video rápidamente. Dice: esta es la esperanza que mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla. Todos digan ancla. Y penetra hasta detrás del velo. Así que voy a desglosar un poco acerca de ese versículo, pero antes vamos a ver un video para ilustrar un poco mejor la idea de esta mañana. Estar en el ferry durante una tormenta de viento puede ser una experiencia aterradora, no solo para los pasajeros, sino también para el capitán. En este vídeo, el MV Salis zarpó del muelle de Whidbey Island, en Washington, donde se reportaron ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora. Esta es una ruta de ferry en la que habitualmente se experimentan condiciones climáticas adversas. El viento empujaba con fuerza al ferry desde el lateral y lo hacía desplazarse hacia la orilla. Fue arrastrado tan cerca de la costa que su hélice casi podía rozar la arena. Por suerte, el capitán sabía lo que hacer y empleó la potencia de sus motores para contrarrestar el viento y guiar al buque a través de la costa hasta salir del atolladero. Número 9. Saltoney. Listo. Este catamarán de $500,000 se encontraba navegando por la costa de Tasmania. Si quieres ver qué más sucede, métete a YouTube y lo encuentras ahí. Pero
así como este barco, de hecho hay muchos ejemplos, se mantienen firme en el rumbo si tienen un ancla firme que los sostenga. Que sí, los vientos eran de 60 millas por hora, fuertísimos, pero a pesar de la tormenta fuerte, si hay un ancla, ese barco, ese ferry, ese crucero no debería de moverse de su rumbo, porque hay un ancla segura que penetra, como lo dice aquí en Hebreos, hasta lo más profundo del velo. Y vamos a ir a una historia rápidamente de Pablo, y yo solo te lo voy a leer aquí solo para contextualizar. Dice: al llegar la 14ª noche y siendo llevados a través del mar, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces, si tú conoces la historia de Pablo, estuvo en un barco que se naufragó, y más adelante la historia empeora. Pero para este ejemplo y esta parte de la historia, lanzaron 4 anclas por la proa para mantener estabilizado el barco. Que sí, que tal vez la tormenta era muy grande, la circunstancia era más grande que ese mismo barco, pero esas anclas mantuvieron a salvo a esos soldados, a ese centurión y a Pablo. Y me gusta el concepto de un ancla, porque no es que sea chistoso, sino que es curioso pensar que un ancla o un implemento que es más pequeño que el mismo barco puede sostener un barco completo en su lugar. Piénsalo, un ancla no es más grande que el mismo barco. Un ancla nunca será más grande que un barco, pero ese implemento que tiene ese barco puede sostener al barco en su posición a pesar de la gravedad del asunto el cual está enfrentando. Entonces, con eso en mente, vamos a ver 5 anclas rápidamente, o verdades que nos van a ayudar a anclar nuestra vida. Y la número 1, la primera ancla que tú vas a tener o necesitar entender en tu vida, es que la vida es corta. Todos digan: la vida es corta. Si tú quieres ser una persona exitosa en toda tu vida, cumplir el propósito de Dios, debes entender que la vida es muy corta. Y nosotros como cristianos pasamos nuestros días pensando que nuestra vida fue diseñada para vivirla estos 70, 80, 90 años. Pero de hecho todo lo que tú haces aquí en esta vida solo es el inicio de lo que tú y yo haremos en el cielo, en la eternidad, por la eternidad, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra vida y tenemos un ancla segura, una verdad anclada en nuestros corazones, entendemos que mi vida es mucho más que esto. Amén. Que nosotros no vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que yo hago aquí para aquí, sino que todo lo que yo hago aquí repercute en una eternidad. Y dice en Santiago capítulo 4 versículo 14: si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes. Y me encanta esta descripción: es como una neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Esa es la descripción gráfica de nuestra vida. Que nosotros nacemos, crecemos, estudiamos, nos graduamos, nos casamos, tenemos hijos y luego llegamos a la tumba. Ese lapso de tiempo es demasiado corto. Si yo coloco mi vida en comparación de Dios, nuestra vida realmente es muy insignificante. Y a veces nosotros como cristianos le tenemos tanta expectativa a esta vida que nos frustramos en la vida tratando de alcanzar sueños, metas, cosas, plata, carros, casas, becas, y nos frustramos en la vida tratando de alcanzar cosas que a la larga no van a servir de nada. Tu vida es demasiado corta.
es una neblina y Santiago lo dice ahí, se evapora, es rapidísimo. Pero con eso en mente, si la vida es corta, quiere decir que nosotros debemos de aprovechar nuestra vida al máximo. Amén. Que no podemos desaprovechar los años, que no podemos desaprovechar nuestra vida. No, es que me dijeron, es que me ofendieron, es que esto y lo otro. No, si la vida es corta y ya lo sabemos, debes de aprovecharlo al máximo. Debes de invertir tu vida en las cosas que valen realmente la pena. El hecho que tú estés aquí, le estás diciendo a Dios y le dices a tu misma vida que vale la pena invertirla en las cosas que realmente importan. El servicio a Dios es lo que vale la pena, gastar nuestra vida en eso para tener esa ancla segura en nuestros corazones. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, dice: nosotros ante ti somos unos extranjeros como lo fueron todos nuestros padres. Y dice: nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Entonces la Biblia está repleta y podríamos leer un montón de versículos más, pero nos ilustra la idea de que nuestra vida es rápida, es tan rápida como un chasqueo. Ahora, parece que los años son eternos y tener 90, 80, 70 años en nuestra mente es mucho tiempo, pero si lo vemos a la luz de la eternidad, 90 años no son nada. Es un chasqueo de un dedo, es rapidísimo, va y viene. Y a veces no sé si tú te has hecho la pregunta, yo me la hago y tengo 29 años, pero si tienes más edad, que nos la hacemos y decimos: ¿a dónde se fueron los años? Dios mío, ¿dónde se fueron? Y uno ve fotos de uno hace 10 años y ¿dónde se fueron esos 10 años? ¿Cómo así? Como que volaron. Y eso es lo que pasa. Que aún tal vez sintamos que los años son largos, pero a la misma vez sentimos que la vida es muy corta. Y eso nos pasa. Y tenemos que entender y tener esto presente en nuestra vida, que nuestros años aquí en la tierra son demasiado cortos. Ahora, nosotros creemos por una vida larga. ¿Y cuántos quieren tener una vida larga? Amén. La promesa está en la palabra de Dios. Pero ten presente que aunque creamos por una vida larga, aún así la vida es corta. Es contradictorio, es como en la mente como que cortocircuito. Pero esa es la verdad. Sí, nosotros si honramos a nuestros papás, dice la Biblia, tendremos una larga vida. Pero aún teniendo 90, 100, aún 120 años, la vida es demasiado corta. Entonces eso nos da a entender dos cosas: que la vida en realidad no es, como lo digo, no es mucho como para gozársela, como para disfrutarla. La vida es la vida. Ahora, no estoy menospreciando la vida porque Dios nos la dio y gracias a Dios, pero a la hora del té, a la hora de la verdad, la vida no es la gran cosa tampoco. Ahora, nosotros vivimos nuestra vida no para encontrar lo que yo quiero hacer, sino que yo vivo la vida para servir a Dios, y cuando yo sirvo a Dios, eso repercute en mi eternidad. Pero la vida en realidad no es nada del otro mundo. Dios nos la dio porque Él quería compartir su amor con nosotros, pero si Él lo hubiera podido decir, nos hubiera metido en la eternidad con Él para siempre. Pero Él quería que nosotros lo escogiéramos a Él, tener libre albedrío, poder escoger si queríamos seguirlo o no, y por eso nos dio la vida. Amén. Pero lo segundo, y ya te lo dije, que la vida es, o entender lo corto que la vida es que lo podamos aprovechar al máximo. Que tú inviertas tus años sirviéndole a Dios, que seas una persona comprometida con las cosas de Dios, que busques a Dios con todo tu corazón, que sirvas, que des, que ayudes y hagas todo lo que tengas que hacer para cumplir el propósito de Dios en tu vida. No seamos ignorantes, porque la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y eso nos da una pequeña vislumbre de lo que es nuestra vida. Si un día son 1000 años y 1000 años son un día, quiere decir que nuestra vida es aproximadamente como 2 horas. Piénsalo. Y entonces nosotros como que la vida así lo máximo, y hago y voy y necesito y acumulamos muchas cosas aquí, pero tu vida solo dura 2 horas, 3 horas, ya, se acabó.
Entonces necesitamos anclar nuestra vida en esta verdad, que sí, mi vida es corta, debo aprovecharla, pero la vida no es lo último, no es el fin. Lo último es vivir una eternidad con Cristo, con Dios allá. Eso es lo que realmente importa. Esto es pasajero. Eso va a durar por la eternidad, literalmente. Años de años de años de años estando en la presencia de Dios. Y con eso en mente, si la vida es corta, la vivimos en la luz de la eternidad. Nuestra vida aquí la vivimos de acuerdo a lo que queremos hacer en la eternidad. Yo sirvo porque quiero ser algo en el cielo. Yo sirvo, yo dedico mi vida aquí para que yo pueda cumplir algo en la eternidad. En palabras más, palabras menos, tu propósito no se acaba cuando mueres. No, tu propósito sigue cuando estás en el cielo también. O sea, hay cosas que tal vez están en tu corazón que tú no vas a poder cumplir en esta tierra, pero hay una eternidad en la cual lo vas a poder cumplir. Amén. La eternidad no solo es que vamos a estar adorando a Dios por la eternidad, y eso es parte de, pero en el cielo también vamos a trabajar un poquito. Amén. Si lo lees en la Biblia, ahí está escrito. Y vamos a tener que hacer cosas, no sé cómo vas, no sé el funcionamiento exacto, pero hay cosas que vas a tener que hacer. Entonces todo lo que tú haces aquí determina lo que harás en la eternidad. Y con eso en mente me lleva a mi segunda ancla o segunda verdad en esta mañana. Es que si la vida es corta, número dos, la eternidad es muy larga. Entonces, en contexto, o sea, si tú mides la vida, la eternidad es una locura. O sea, yo me he puesto a pensar, y yo soy esas personas que piensa mucho en estas cosas. ¿Cómo así la eternidad? O sea, ni siquiera no puedo ni siquiera ni explicarlo, entenderlo. La eternidad es muy larga. Si para uno un año o hasta un día es eterno, ¿cómo será la eternidad? Una locura. Y alguien dijo alguna vez, y me gusta lo que dijo esta persona, dice: la vida es tan corta y la eternidad tan larga. Otra vez, la vida es tan corta, pero la eternidad es tan larga. Entonces nosotros pretendemos vivir nuestra vida desbordándonos por algo que es tan corto, cuando deberíamos estar desbordándonos por algo que realmente importa, que es la eternidad, que es tan larga. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Yo quiero con esta enseñanza que pienses un poquito, que tal vez examinemos nuestro corazón y veamos en qué estamos gastando nuestra vida. Apocalipsis 11 versículo 15 dice: cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces aquí nos da una pequeña definición de lo que es la eternidad, que son siglos de siglos de siglos. Y es una medida que no se puede medir con mediciones humanas, sino que es una medición que solo Dios sabe cómo medirla. ¿Sí me hago entender? La mente humana no puede concebir lo que es la eternidad, porque nuestra mente no es una mente eterna todavía. Solo un Dios eterno entiende qué es la eternidad. Y gracias a Dios Él ha colocado eternidad en nosotros, su espíritu. Pero hasta que este cuerpo no muera, no podemos entender lo que es la eternidad todavía. Ahora, podemos experimentarla, claro. La gloria de Dios está en este lugar, está en tu casa. Lo puedes experimentar hasta cierto punto, pero lo que es la eternidad no lo podremos experimentar hasta estar en ese lugar. Y esa es la esperanza de nuestra vida, el ancla de nuestra vida, entender que hay una eternidad que es mucho más larga que nuestra vida. Apocalipsis 14:11,
que dice lo mismo: el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Entonces el humo, la presencia subirá por cuánto, por los siglos de los siglos de los siglos. Solo quiero ilustrarte que la eternidad es algo inconcebible, que es demasiado largo, que no se puede comprender con nuestra mente humana. Apocalipsis 20:10 dice: y de día y de noche por los siglos de los siglos. Ahora tengo algunas cosas escritas aquí en mis notas. Y dice lo siguiente: la eternidad desafía la imaginación y la comprensión del hombre. No es un objeto, no es un lugar, ni tampoco es un periodo de tiempo. No tiene principio y no tiene fin. Toda la humanidad desde Adán se encontrará en algún momento en esa eternidad. Entonces esto es interesante verlo, porque la eternidad no se puede medir con una regla humana. Es literalmente incomprensible para nuestra mente, pero nosotros vamos a estar en ese lugar. Amén. Si tú has recibido a Jesús en el corazón, estarás en la eternidad con Dios. Amén. Pero es importante que pensemos en estas cosas, que no solo pensemos: bueno, cuando yo me muera pensaré en la eternidad. No, comienza a vivir tu vida, comienza a darlo todo, pensando en que todo lo que haces aquí va a tener efecto en nuestra eternidad. La palabra eternidad se encuentra en Isaías capítulo 57, versículo 15, donde dice que Dios habita en la eternidad. Dice: Él es eterno, hablando de Dios, no tiene principio y fin. Un ser que no ha sido creado por nada, es lo único que tiene la capacidad para crear eternidad. ¿Sí me hago entender? O sea, una persona con tiempo no puede crear eternidad. Solo una persona que no tiene tiempo puede crear un concepto como la eternidad. Ahora, si no te gusta estudiar, eso te va a pasar así derechito, pero espero que llegue a tu corazón. ¿Por qué? Porque como un Dios eterno crea la eternidad, quiere decir que el hombre no puede comprender lo que un ser eterno pudo hacer. Ahora, si de hecho lo pensamos un poco más, piensa que Dios nunca fue creado. Ya con eso te vuela la cabeza. Eso te hace quedarte sin horas de sueños. Y eso me pasa a mí. ¿Cómo así que Dios no es creado? O sea, la mente humana ni siquiera lo puede concebir. Pero esa es la realidad de nuestro Dios, que Él creó la eternidad, o hizo la eternidad, porque en Él no había tiempo ni espacio, ni había nada de materia para que lo obstaculizara para crear la eternidad. Y comparémoslo con el hombre. El hombre tiene un principio, ¿cierto? Nosotros nacimos, pero nuestro espíritu nunca tiene fin. Por eso podemos experimentar algo de Dios en esta tierra, porque Él colocó su espíritu en nosotros. Pero no podemos comprender la grandeza de la eternidad hasta que ya no tengamos este cuerpo. Voy a seguir leyendo aquí porque es bastante. El hombre es una criatura que se relaciona con el correr del tiempo. El hombre es usuario del tiempo, Dios no. Su vida es controlada por el tiempo. El tiempo, por importante que sea, no tiene ninguna relación con la eternidad. La eternidad es incomparable. No tiene largura, anchura, profundidad ni altura, y no se puede medir. La eternidad no ofrecerá oportunidad para cambiar el destino eterno que fue escogido en la vida. La eternidad es para siempre y no cambia. Eso es la eternidad. En resumidas cuentas es eso. No se puede medir con nuestro tiempo, porque la eternidad está por fuera del tiempo. La mejor manera tal vez de entenderlo es que Dios desde el cielo, Él nos mira, no nos mira en el tiempo, sino que nos mira fuera del tiempo. Ahora, esto puede ser una clase de ciencias impresionante, pero en donde Dios está ni siquiera hay dimensiones. Ahora, nosotros aquí tenemos dimensiones, pero Dios nos ve por fuera de esas dimensiones y nos ve desde un punto de vista muy diferente al cual tú ves tu vida.
Pero eso me gusta porque lo que a nosotros nos aqueja no le aqueja a Dios, porque su perspectiva es diferente que la nuestra. Y si tú entiendes lo que dice en Efesios, que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, quiere decir que si Dios lo ve de una manera, tú lo puedes ver de la misma manera de Dios. Amén. Entonces ten presente que la eternidad es demasiado larga y esa ancla nos ayudará a vivir correctamente nuestra vida, que lo que realmente importa es lo que viene y no lo que me está pasando en este momento. El hombre es el único de todas las criaturas y de las cosas creadas que estará vestido con un cuerpo inmortal en la vida venidera, y que viviremos no solo por un corto lapso de tiempo, sino viviremos por la eternidad. El hombre es la única criatura que tiene el aliento de vida de Dios. Él no sopló aliento de vida en la jirafa, no sopló aliento de vida en el perro, no sopló aliento de vida en la hembra. No, él solo lo hizo con Adán. Y nosotros que venimos de la simiente de Adán tenemos la vida de Dios en nosotros. De hecho es la vida zoe de Dios, una vida eterna que no se compara con nada más. Es la vida misma de Dios que habita en ti, y que gracias a esa vida podremos vivir una eternidad juntamente con Él. Las restricciones de distancia y de tiempo se encuentran aquí en la tierra, no en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo, no hay espacio. Es como si pudiéramos teletransportarnos en la eternidad, porque no hay nada que obstaculice eso. Ahora tú piensas, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque es importante ubicar correctamente nuestra vida, que mi vida no es esto, sino es mucho más allá. Otro aspecto de la eternidad, la finalidad de la eternidad, es incomprensible para el entendimiento humano. La mente del hombre es limitada y no tiene capacidad de comprender la inmensidad de la eternidad. Y a consecuencia de esto, por no comprender la eternidad, nosotros como seres humanos nos perdemos de la realidad de Dios. La realidad de Dios por no concentrarnos en lo que realmente importa. En otras palabras, nos perdemos muchas veces de la inmensidad de Dios por estar muy pendiente de lo que pasa aquí en la tierra. Entonces, mi reto para ti, ¿cuál es? Es enfocar correctamente tu mirada. Mira, dice la Biblia, mira las cosas de arriba, mira las cosas de la eternidad, mira las cosas de Dios. Yo no estoy negando que vas a tener problemas, los vas a tener, pero enfoca tu mirada en lo que realmente importa. Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tercera ancla o verdad, la cual tú tienes que arraigar tu vida, es que, número 3, el pecado es una maldición y produce muerte. El pecado es una maldición y produce muerte. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que ¿por qué es importante entender esta ancla? Es importante entenderla porque el único que puede redimir el pecado del hombre es Dios. Y el ser humano debe entender que si yo quiero vivir una eternidad con Dios, quiero vivir en el cielo, que ahorita lo vamos a ver, necesito recibir a Jesús para que el pecado y la maldición ya no sean parte de mi vida. Y nosotros como cristianos ya lo entendemos porque tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, pero hay un mundo allá que se está perdiendo, que no entiende eso. Y ellos necesitan entender que la única manera de salvarse del infierno y el pecado es recibiendo a Jesús en su corazón. Y tú debes de entender que el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Si tú no aceptas la vida que es Cristo, morirás en tus pecados y delitos. Moriremos en nuestros pecados y delitos. Salmo 51 versículo 5, el salmista David dice así: mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado.
Entonces, el hombre nació en pecado, pero gracias a la cruz de Cristo, dice Gálatas 3:13, que hemos sido redimidos de la maldición de la ley. En otras palabras, redimidos del pecado y de su efecto sobre nosotros. Amén. Entonces necesitamos entender la verdad del pecado, que si las personas no reciben a Jesús, morirán en este pecado, vivirán toda su vida en pecado y no alcanzarán el premio mayor, que es estar en el cielo. Isaías 53 versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, todos digan más Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Fue él el que te rescató, fue él el que te redimió, fue él el que se llevó todo el pecado del mundo, lo cargó sobre sus hombros para que tú tuvieras un acceso directico a la presencia de Dios. Así que con eso en mente, ¿qué es el pecado? Si estamos hablando del pecado y su maldición y lo que produce, entonces, ¿qué es pecado? Pues el pecado es la raíz de la incredulidad que produce rebelión contra Dios. Eso es pecado. En una definición sencilla, es la incredulidad del hombre en no creer en Dios. Y por no creer en Dios, se rebelan en contra de él. Pero el deseo de Dios no es que el hombre viva en pecado, sino que viva en vida. La razón por la cual Dios envió a Jesús al mundo es para que entráramos en reconciliación con Él. ¿Cuántos están agradecidos que Jesús murió en esa cruz por ti? Amén. Y resucitó. Amén. Y dentro de 8 días vamos a celebrar y vamos a enrumbarnos celebrando la resurrección de nuestro Dios, de Jesús. Pero es entender la realidad en la cual vive el hombre, que un hombre sin Dios es un hombre en pecado. Ahora, yo no sé si tú lo has escuchado antes, pero hay personas que dicen a veces: no, es que mi vecina es buena gente, es que el vecino es súper buena gente, es buena papa, es lo máximo. Pero nadie que no tenga a Dios es bueno. Puede ser una persona buena gente, pero si esa persona no tiene a Cristo, esa persona en esencia es mala. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza del pecado. Y si tengo la naturaleza de pecado, estoy alejado de Dios. Y dice que la maldad no puede coexistir con Dios. Quiere decir que si estoy alejado de Dios, estoy en maldad. Entonces es bueno entender eso, que sí, no estoy diciendo que no haya gente buena, pero a lo que voy, que desde la naturaleza del hombre, desde adentro, hay maldad, es maldad. Y hasta que no reciban a Jesús en el corazón, pues van a ir al infierno. Y pueden dar toda su plata a los pobres, pueden traerte el almuerzo a tú que eres su vecino, pueden ser buena gente, pero ese buena gente no los va a llevar al cielo, no les va a dar una entrada al cielo. Necesitan recibir a Jesús para cubrir el pecado, para borrar el pecado de sus vidas y así pasar una eternidad con Dios. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces el pecado trae muerte, pero la dádiva que es Cristo es vida eterna. Entonces el momento que tú recibes a Jesús en el corazón, el pecado ya no trae muerte, sino que ahora tendrás vida por medio de la sangre de Jesús. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Que es por medio de la sangre de Jesús que ahora tú y yo hemos sido redimidos del pecado y que ahora tenemos una vida completamente diferente gracias a la sangre derramada de Cristo. Amén. Cuarta ancla que debemos de tener presentes en nuestra vida es que el infierno es real. El infierno es un lugar real. Esto no es un cuento, no sé, o una historia de la mitología, o una anécdota, o no sé, una historia urbana. Esto es una realidad. El infierno es un lugar que realmente existe. Y no solo porque la Biblia nos dice, y ya con eso es más que suficiente para creerlo, pero a lo largo de la historia de la humanidad, hombres han tenido la experiencia de bajar a este lugar y realmente experimentarlo.
Entonces es importante que nosotros en nuestra vida entendamos que el infierno es un lugar real y que aquellos que no reciban a Jesús en el corazón vivirán una eternidad alejados de Dios y vivirán en un lugar donde no hay agua, que no hay paz, no hay nada, hay oscuridad, hay tormento y se llama el infierno. Y nota lo que dice aquí en Lucas 16, versículos 19 al 24. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, o el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces el infierno es un lugar real. Ahora el seno de Abraham ya no existe, porque cuando Jesús murió el velo fue partido y el cielo se abrió para que cuando la gente muriera entrara al cielo. Pero a lo que vamos con esto es que el infierno, y este rico lo vio, lo experimentó, y aún Lázaro vio al rico en el infierno, y este rico le dice a Abraham: por favor, necesito agua porque me estoy secando. Esta llama nunca se apaga, el tormento nunca se apaga. Y esa es la realidad de la gente que se muere sin Cristo en su corazón. Un lugar donde te atormentan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y multiplica eso por la eternidad. Por eso es tan necesario predicar el evangelio. Míralo de esta manera: tú le quieres hacer daño a alguien en la vida, no les prediques del evangelio. Ese es el peor daño que tú le puedes hacer a alguien, no predicarles el evangelio y que esa persona se vaya al infierno. Es lo peor que le podemos dar a una persona, no predicarles acerca de Jesús, porque vivirán año tras año tras año por los siglos de los siglos en el mismo tormento. Pero gracias a Dios nosotros hemos recibido la dádiva de Jesús y ahora tenemos acceso directo al cielo. Amén. Que no tenemos que vivir una eternidad en el infierno. De hecho, en Marcos 9, versículos 44, 46 y 48 dice lo mismo acerca del infierno. Jesús hablando dice esto: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ahí el concepto es claro del infierno, que es un lugar horrible, que es un lugar lleno de tormento, de rechinar de dientes, dice en Mateo también. Es un lugar que no deseamos que nadie llegue a ese lugar. Pero gracias a Dios, Él ha pagado un tremendo precio para rescatarnos del infierno. Que tú puedes gozarte en esta vida, que no vas a tener que ir al infierno, sino que vas a ir al cielo, a un lugar lleno de vida, calles de oro, mares de cristal, puertas gigantes llenas de perlas, y lo más importante, ver a tu Dios sentado en su trono. Amén. Juan 3:16, y esta es la esperanza, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El infierno es 100% real, y el único escape del infierno es recibir al rescatador llamado Jesucristo. Y termino con mi último, la quinta ancla, y es: el cielo está disponible. El infierno es real, pero el cielo está disponible para nosotros. El cielo es un lugar preparado para personas como nosotros, que hemos recibido a Jesús en el corazón, y ese recibimiento de Él nos da garantía de que vamos a pasar una eternidad en el cielo.
Primera Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Yo creo, y estudiando este versículo, no solo está hablando cosas que verás aquí en tu vida, y veremos cosas que oído no ha escuchado, que ojo no ha visto, pero también nos está dando una vislumbre de la eternidad, que Él tiene cosas preparadas para ti y para mí en el cielo que no te has imaginado que entender con esta mente. Es indescriptible lo que Dios tiene para nosotros. Es demasiado grande lo que hay en el cielo para nosotros. Al cielo no podemos entrar por medio de la religión, no. No puedes entrar por buenas obras, no puedes entrar por tener tu propia opinión, no. Jesucristo es la única puerta al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, el cielo está disponible, pero está disponible cuando recibes a Jesús en el corazón. Por eso es tan importante, una vez más, predicar el evangelio. Si queremos que muchas personas lleguen al cielo, necesitamos predicar. Y la vida que nos espera es mucho mejor que la vida que estamos viviendo hoy en día. Y yo quiero retarte, esto es más que todo un reto, no es solo que aprendas algo, sino es que tu corazón sea encendido un poquito más, que tú puedas entender que esta vida es mucho más que tus problemas del hoy, es mucho más que pagar las cuentas del mes, es mucho más que ir a la universidad, es mucho más que casarte, es mucho más que tener hijos, es mucho más que hacer esto o aquello. La vida la cual tú estás viviendo es el reflejo de lo que tú vas a hacer por una eternidad. Dios dice en su palabra que si tú eres fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. Y ese mucho no solo es puesto aquí en la tierra, sino es puesto allá en el cielo. Si quieres tener cargos altos, dominio allá arriba, autoridad, necesitas ser fiel a Dios aquí en la tierra. Pero tenemos muchos cristianos que no son fieles aquí, esperan tener una posición tremenda en el cielo, y muchos nos vamos tal vez a llevar una sorpresa allá en el cielo. Aún personas que tú pensabas que eran chachos aquí en la tierra, seguramente, no sé, van a limpiar las calles de oro allá en el cielo, no sé. Pero yo quiero ser y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, para que Él me ponga por mucho allá en el cielo. Amén. Y yo espero que esa sea tu misma motivación, que vivamos nuestra vida de acuerdo a una eternidad. Y traje tal vez una ayuda visual que creo que te va a ayudar a entender un poquito más acerca de la eternidad. Yo vi esto hace muchos años en internet y me gustó. ¿Quién fue el que lo hizo otra vez? Francis Chan, un gran predicador. Y imagina que esta cuerda larga es la eternidad. O sea, esto no tiene ni siquiera, creo que no sé si puedes ver la punta o no, pero es muy larga, es demasiado larga, y la eternidad no la podemos ni siquiera medir con nuestro intelecto, con nuestra vida, con nada de lo que nosotros tenemos lo podemos medir. Y esta eternidad, que es lo más largo, más eterno, que sigue, que no tiene un final, que no se puede ver la punta, está determinado por algo que nosotros conocemos, la vida. Y la vida son estos 70, 80, 90 años, y pensamos que este poquito de cuerda es lo más importante. Pero si tú comparas tu vida con lo que es la eternidad, esto parece insignificante, ¿no? No es nada. Pero desgastamos nuestra vida aquí cuando tenemos una eternidad todavía por delante. Y tenemos siglos de siglos de siglos para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo más impresionante de todo es lo que tú haces aquí, en este pedacito, determinará todo lo que tú vas a hacer por toda una eternidad. No sé cómo la matemática de Dios funciona, pero Él lo quiso y lo hizo así. Esto determina mi eternidad. Entonces mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Qué vas a hacer para que tu eternidad valga la pena? Para que no tengas que limpiar las calles de oro, aunque eso ya sería un privilegio. Pero yo quiero hacer más que eso.
yo quiero hacer mucho más para Dios. No sé qué es, pero yo quiero hacer mucho más. Y yo quiero dedicar mi vida entera sirviéndole a Dios de todo corazón para que mi eternidad valga la pena. Y yo quiero que tu vida sea igual. Que tú pienses que tu vida no se mide por años, sino que se mide por una eternidad. Y yo quiero que te coloques sobre tus pies. Y yo solo quiero cantar una canción juntos para terminar esta enseñanza y simplemente para cantar la realidad de que hay un ancla superior a todas y es Jesucristo. Y esa ancla nos ha dado un paso directo al cielo, nos ha rescatado del infierno, nos rescató del pecado, nos ha dado una nueva vida y nos ha dado una vida llena de abundancia. Que es en esa ancla que es Cristo que ahora yo puedo vivir una vida completamente diferente. Amén. Entendiendo que la vida es corta, pero que la eternidad es muy larga. Pero mi vida corta determina mi eternidad allá en la eternidad, valga la redundancia. Amén. Así que canta con nosotros esta canción, solo expresando que el ancla es Cristo, que Él es el que en donde nuestra confianza está. No está en lo que yo pueda hacer, en mis habilidades, en mis ideas o en mis deseos, sino que mi ancla segura es Jesús. Y mientras mi ancla sea Jesús, puede venir la tormenta, puede venir la enfermedad, puede venir lo que sea en esta vida, pero si Cristo es mi ancla, nada me podrá mover. Nada podrá destruirme, nada podrá matarme, nadie podrá desviarme del propósito de Dios, porque hay un ancla segura que es Cristo. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás, levanta las manos. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta iglesia, que sabemos que nuestra ancla eres tú, que tú eres el ancla segura, la esperanza de nuestra vida eres tú. No son nuestros problemas, no es nuestro dinero, no es nuestra familia, sino que el ancla de esperanza eres tú. Y cimentamos nuestra vida en esa ancla, que nuestra barca de la vida no se moverá de su curso, no se moverá de su objetivo, sino que correremos en esta vida cumpliendo el propósito que tú has diseñado para nosotros, Padre. Y yo te doy gracias que esta palabra que ha sido enseñada no regresa vacía, sino que da fruto en los corazones de aquellos que la han escuchado, y que no solo seremos oidores de la palabra, sino seremos hacedores de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.